You want to take your game to the next level? You want to be a world champion? Take the Fighter Training Stack. Victor Conte's Fighter Training Stack has brought me to the next level. Everything that I take on a daily basis. The Fighter Training Stack is the best thing out right now. Devin Haney, I'm Snack Strong. Get it now, right now. Hey everyone, Jay Martinez with Fight Hub TV. I'm joined by Javier Fortuna, the 135-pound fighter, all the way from Dominican Republic. Javier, primeramente, saludos, espero que estés bien. Saludos, Uh, saludos, gracias. ¿Cómo has estado en estos días? He estado muy bien, gracias a Dios. Salud, físicamente me siento súper bien, gracias a Dios. Antes de todo, ¿estás ahorita en República Dominicana o en Puerto Rico? Discúlpame que fue un poco la confusión. Just asking. No, Ajá. no, no hay problema, estoy en Puerto Rico ahora mismo. Ok, pero originalmente eres de República Dominicana, ¿verdad? Dominicano, sí. Muy bien, muy bien. La última vez, bueno, hay que hablar. There's a lot that we got to talk about. The last time we seen you in the ring was in November 2020 against Antonio Lozada Torres. You stopped him via knockout round 6. La última vez que te vimos en el ring, en el cuadrilate, fue en noviembre de 2020, cuando derrotaste a Antonio Lozada Torres. El sexto round, via knockout. Habla un poquito más de esa pelea, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue tu reacción al fin de la pelea? Me sentí súper bien, gracias a Dios, porque llevaba un largo entrenamiento en el campo de entrenamiento. Y a pesar de la pandemia, nada me afectó, todo estuvo súper bien, excelente. Y me sentí muy bien, me sentí fuerte, me sentí excelente física y mentalmente. Y bueno, shortly after you knocked them out, you're like, is this what you were expecting después de que lo noqueaste en el sexto asalto? ¿Eso es lo que tú esperabas o querías ir más largos rounds? ¿Qué es lo que te dijiste al fin de la pelea? After that fight, when you knocked them out, what did you tell yourself? Were you satisfied? Were you looking for the knockout, or were you looking to stop them or go a little bit longer? Bueno, de cualquier manera fuera igual, porque sabía que iba a salir con la victoria. De verdad, tenía un campamento, como dicen aquí los boricuas, cabrón, como dicen. Pero tenía un campamento excelente, excelente, uno de los mejores campamentos que había hecho, lo hizo en el 2020, a pesar de que fue con toda la pandemia, pero me sentí súper, súper, súper bien y confiado. Y quería no quiero antes, ¿me entiendes? Pero salió así, fui llevando round por round, ganando asalto por asalto, hasta que llegó el momento donde tuve que hacer que la victoria para la pelea. Bueno, you're telling me that, you had a great camp. It was one of your best camps overall. What are you doing in the meantime right now since, the last time you fought was in November? Me dijiste que tuviste un campamento fenomenal en el 2020. Desde ese tiempo, ¿qué has hecho después de tu pelea? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahora estoy esperando que algunos de esos cobardes se decidan para pelear conmigo. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, de los cobardes, como tú dices. Let's talk a little bit more about the cowards that you said now. Ryan Garcia fought at the beginning of January. Ryan Garcia peleó el 2 de enero aquí en Dallas, Texas, de donde yo soy. Y bueno, fue una pelea exitosa para él, obviamente que también fue noqueado, pero se levantó. ¿Qué pensaste de esa pelea, de cómo se presentó ese día? What did you think about Ryan Garcia's performance that night? Una pelea como, ¿cómo fue una pelea como? ¿Cómo fue qué fue lo que hiciste al fin de la noche de su Eso pelea fue de una él? pelea, eso fue una pelea extraña. Eso fue algo extraño que pasó ahí. De Ryan García, bueno, él está subiendo bien, su manejador y promotores están subiendo bien, lo veo un chamaquito joven, tiene talento, es rápido, subiendo bien. Y le regalaron ese chance de estar ahí ahora mismo, me creo yo, ¿me entiendes? Sí, viste unas cosas en su actuación, cómo se desempeñó esa noche. Did you see something in his performance that maybe stood out for you? Algo que te llamó la atención y digo, oh, aquí es lo que tiene que arreglar un poco. He needs to fix this a little bit more. No, porque te lo digo, porque es un boxeador ya que tengo mucha experiencia, ¿me entiendes? Y sé si le faltó, pero buscó la manera de desarrollarse en el momento donde Luke Campbell lo tumbó
Paró súper bien, excelente, y siguió para adelante, hasta que buscó la manera y le metió un golpe al hígado bien fuerte, que esos golpes ahí al hígado son muy fuertes. Solo Maidana, yo vi que se ha recuperado de un golpe ahí en el hígado. Que fue contra Amir Khan hace muchos años, ¿verdad? Sí. Sí, esos son difíciles. Bueno, hablé con Ryan García hace una semana y media en la pelea de Canelo contra Yildirim y le dije, hay rumores que probablemente Javier Fortuna sería alguien que te puedas enfrentar. I spoke with Ryan Garcia at the Canelo versus Yildirim fight, and I told him, you know, it's rumored that you will face Javier Fortuna. And he said, esto es lo que él dicho, y tú puedes ver el comentario, dijo que eso sería un paso para atrás para él. He said, you know, be a step going back for him. Now, ¿tú qué piensas de esa declaración que dice de ti? Él dijo eso, pero después lo aclaró muy bien, y yo no, que es un boxeador bien bueno, que esto, otro. Pero él ahora es campeón una sola vez y es interino. Yo fui 2 veces campeón en diferentes pesos. No es que yo voy a hacer, ni que soy en el futuro por hacerlo, sino que ya yo lo hice. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y él cree que es un retroceso. Cada quien en el boxeo cada boxeador quisiera hallarle una presa suave. ¿Entiendes? Si él cree que soy un retrocedimiento para atrás, que acepte la pelea conmigo. Y yo creo que es por eso que le dices que es, por decir, Una gallina. Una gallina. ¿Y tú qué piensas que más se necesita para que se concrete esa pelea? What else do you think that you need to do, or what needs to be done to have that fight, you know, in paper, already contract made? Que él y su equipo se decidan y firmen el contrato, nada más. Yo peleo hasta allá mismo en México, donde ley. Allá mismo en México yo peleo, o si es en Texas, o es en California, o en Las Vegas, que se decida, allá mismo yo peleo. Donde él diga, yo peleo. Así de fácil, ¿verdad? Very easy like that, simple. Así mismo, easy. Yo peleo donde él diga, yo peleo. Bueno, when that fight presents himself, what would be one of the key points for you to come out victorious or to make this a very tough fight? Cuando esta pelea se presente contra Ryan García, que esperamos que sea muy pronto, ¿cuáles serían las claves para que tú salgas victorioso esa noche o que sea una pelea de bastante competencia? Yo lo tengo todo el tiempo. Y tú me excusas por la palabra, mis cojones, yo lo tengo todo el tiempo. Ajá. Que eso es lo que le falta a él. Así, eso es lo que una gallina, él y su equipo. ¿Entiendes? No voy a decir manejador ni promotor porque no son los que se suben arriba. Pero principalmente él es la gallina. nada más de decir, ¿verdad? Es todo lo que tienes que decir por ahorita y tú dejar que las manos hablen por ti, ¿verdad? El entrenamiento y mi entrenador se encarga de mí, mi cuerpo y mi mano allá arriba habla. Now, if, you know, Ryan Garcia doesn't come through, you know, you've also said that Devin Haney, and you said it yourself, it came out on Twitter, or I forgot where I saw this at. Alguien mencionó, tú escribiste, no sé si tienes Twitter, que tú dijiste una vez más que también Devin Haney es un cobarde, pero él está alineado para pelear contra Jorge Linares. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque tuvieron una conversación, alguien le llamaste a su equipo, él no te llamó, ¿qué es lo que está pasando? ¿O sientes que se está haciendo al lado, no te quiere poner la atención? Él nunca me llamó a mí, ni él ni el papá, ni llamaron a mi manejador tampoco. Yo lo que me hago una pregunta: ¿a quién le ganó Jorge Linares para tomar ese chance de pelear con David Haney por el título mundial? ¿O a quién le ganó Jorge Linares para estar según número 3 en el ranking de WBC? Dale mente y dime a quién él le ganó. Sí, es una pregunta bastante confusa, ¿verdad? It's a question that it's very confusing. Yo peleé una eliminatoria hace un año y año. La gané. David Haney debió pelear conmigo. No peleó, porque ya tenía firmado por pelear con Luke Campbell. No sé tampoco de Luke Campbell. Entonces viene, ok, él eligió esa pelea y peleó con Gamboa, con Yuriel Gamboa. Yo peleé más atrás. Ahora, quien le tocaba pelear por el título eliminatorio era el número 1, que soy yo. A mí me quitaron del número 1 y pusieron a Lomachenko.
Estás número 2 ahorita, ¿verdad? Pusieron el 2. Ujú. Entonces están eligiendo el 3, que no ha peleado con nadie para estar número 3 en el ranking. ¿Entiendes? ¿Y qué tiempo tiene que no pelea? Tiene 2 años y algo que no pelea. Y sí, and you know that's a valid point. That's a very valid point. But many are saying that Jorge Linares could, be a step up if Devin Haney wins. Muchos dicen que si le gana Devin Haney a Jorge Linares, sería como un paso más alto para Devin Haney. ¿Estás de acuerdo con eso? Do you agree with that or disagree with that? Bueno, yo doy mi opinión porque ¿cómo me explico? Bueno, que no sé, en verdad, no sé decirte. Si él le ganaría a Jorge Linares, daría un poco más al frente, porque Linares es un fe, ¿me entiendes? Como dicen, un caballero, un boxeador élite, un futuro salón de la fama, ¿me entiendes? Bien grande. Pero ojo con esa pelea si se llega a dar de ellos dos. Que no piense que porque Linares tiene esa edad, que lo noquearon en 140, que van ahí a comer con su dama. La velocidad, the speed of Linares and the experience would be a huge factor. La velocidad y la experiencia de Linares puede ser un factor bastante importante, ¿tú crees? 100% que sí. Y bueno, en tu división de 135, en your division of 135, está lleno de bastante competencia, vamos a decir. Sí, pero así como dicen los otros, dicen, yo soy el boogeyman en la 135. Tú te dices que tú eres el boogeyman y nadie se quiere enfrentar contigo, ¿verdad? You're saying that No you're the sé cuál boogeyman. no sé cuál es el miedo, no sé cuál es el miedo que ellos tienen. Sería lo mejor porque tú vienes a pelear y tienes bastante artillería para dar como una pelea bastante fuerte. Do you believe that maybe your artillery, your experience that you come forward to fight could be a troubling for the 135 division? ¿Tú crees eso? Claro, y quizás una pelea con cualquiera de ellos. Porque al público del boxeo lo que le gusta es pelear, ¿me entiendes? La pelea, pero no es da uno ahora en enero y da otro en noviembre o diciembre. Y volver así, no, lo vamos a pelear. Usted es bolseador, yo soy bolseador. Aunque este deporte dice que es el boxeo, eso es un deporte de dar y no recibir. Pero sabe muy bien cómo se gana la pelea, a qué uno se distribuye. Y bueno, changing the topic of the fighters, you still have Tank Davis, you have Lomachenko, Luke Campbell, obviously, we just talked about Ryan Garcia, Linares. Maybe in the future, what about if the opportunity comes to face Tank Davis? ¿Qué tal si la oportunidad se presenta en tu división de 135 de no enfrentarse a Linares o Ryan Garcia, igualmente a Devin Haney, pero si se presenta la oportunidad de enfrentarte a Tank Davis, ¿es una pelea que tú quieres? Desde la 126 vengo buscando esa pelea. ¿O sí? Ellos lo saben. Yo eso lo he dicho cada rato cuando él peleó una cartera, yo peleé una cartera que él por estelar y yo se lo dije. Así que yo quisiera pelear con él, que a mí me gustaría una pelea entre nosotros dos. Y en el pesaje de 135, ¿verdad que sí? Obviamente. Vale. Yo la cojo con eso en el peso que él quiera. Any weight class that he calls out. Él está buscando una pelea en 40, que me lo digan a mí que yo la cojo ahí. Al fin de todo esto, at the end of this, it just sounds like whatever the opportunity comes, I just want to fight. Tú me estás diciendo que cualquier oportunidad se presente, yo nomás quiero pelear y me quiero demostrar. You want to show that I'm still here at the 135 division. No, si es con David, yo la cojo en cualquier peso que él diga. Pero si es con cualquiera, 1.35, con cualquiera yo peleo en 35. Con cualquiera, que nada más que me den la oportunidad, no, porque yo me la gané. No sé lo que está pasando conmigo, ¿me entiendes? Pues yo me la gané la oportunidad. Ahí todo el mundo está claro. Donde fue una eliminatoria que yo peleé, ¿me entiendes? Y la gané convincentemente, que la gané por nocaut. Sí, obviamente eso lo vimos todos y pues ahora estamos... Que no fue que la gané, pero que salí con el doping, que salí con algo falso, que salí con algo malo, que salí con aquello, que tenía con los guantes, no, todo por su regla, ¿me entiendes? Que yo gané convincentemente y es una eliminatoria y por eso es que tengo que ir. Tengo casi 2 años.
¿me entiendes? Y no sé lo que está pasando, no sé qué esperan ellos con los campeones. Sería bastante política. It's could be a lot of politics in boxing, pues sea bastante política lo del boxeo. Pero Ya bastante. sabemos, hay bastantes movimientos. There's a lot of movements that cause a fight to go down the drain or the stalling and the waiting. Como digo, hay bastantes factores que se ponen en juego cuando no se presenta la oportunidad de pelea, obviamente por las promociones, el dinero, todo eso, y obviamente de la pandemia, que ahora ya pues ya se va a estar un poquito más calmando. You know, the pandemic is already starting to calm down, a little more venues are starting to open up. How many times would you like to be in the ring this year? ¿Cuántas veces te querías estar adentro del cuadrilátero para demostrar tus habilidades de boxeo? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces te gustaría estar este año? Hasta 3 veces. Hasta 3 veces que me den, si me dan la oportunidad y quedo bien físicamente, normal, hasta 3 veces que me den. Me gustaría. Bueno, finally, before I let you go, it's been a fun chat. I know you have a lot to do. Sé que tienes bastante que hacer y estamos en comunicación cada día de esta oportunidad de hablar contigo. Hay bastantes peleas que se van a presentar en los próximos meses. There are a lot of fights that going to occur in the next few months. You know, what do you make of possibly, Jose Ramirez versus Josh Taylor? What do you think about that fight? You know, just briefly. ¿Qué es lo que piensas de esa pelea de Jose Ramirez contra Josh Taylor? Bueno, yo lo he visto pelear a los dos. Va a ser una pelea bastante buena, ¿me entiendes? Va a ser una pelea que hay mucho fuego, hay mucho golpe potente, porque ese Taylor, tanto como Ramírez, que la mete dura, también la mete, Taylor también la mete, va a ser fuerte. Hay una publicación de que si importa David quiere pelear con el que gane ellos dos. Pero bueno, que sea lo que yo quiero, que gane el mejor de ellos dos, ¿me entiendes? Sí, sí. Y igual hay otra pelea que se va a tomar de Canelo contra Billy Joe Saunders. ¿Tú también qué piensas de, sobre todo, que Canelo ahorita es, por decir, el rey del boxeo, donde vaya, pues vende y toda la atención está en él? ¿Qué es lo que piensas de eso? What do you also thinking about Canelo? No, Canelo está en su top, ¿me entiendes? Ahora mismo es el mejor, ahora mismo él tiene, como dicen, tiene la batuta en su mano, ¿entiendes? Es un fenómeno ese hombre, en verdad es un fenómeno, va a ser, creo que va a romper todo él por ahora. And, there's talks, Manny Pacquiao está regresando al ring, a su entrenamiento. No se presentó la pelea, obviamente, contra Ryan García. Y se me olvidó preguntarte, I forgot to ask you, what do you think if Manny Pacquiao would have faced Ryan Garcia? What do you think would have happened to the outcome of that if it presented itself? ¿Tú qué piensas que sucedería si Ryan García se hubiera enfrentado contra Manny Pacquiao? Su retiro de Ryan García. Sí, la verdad que decirla, porque eso sería, gracias, no escuché porque casi no soy mucho de redes en buscar para los chismes y comentarios. Si Ryan García lo retó diciéndole cosas feas, como, ¿sabes? Como insultándolo para que se te la pelea. No sé si lo hizo así con esa cuestión, pero creo que no, porque de nada él lo orientan y hace, porque Manny Pacquiao es una leyenda, ¿me entiendes? Sería una falta de respeto a su persona, tanto como boxeador y tanto como persona fuera del ring, ¿me entiendes? Que dijera muchísimas cosas, que vamos a pelear, que esto, que cobarde, que otro, muchísimas cosas así. Sería una falta de respeto de Ryan García para Manny Pacquiao. Pero en pelea creo que no, Manny Pacquiao es un hombre que es demasiado inteligente, pelea con todo tipo de boxeadores, mejor, súper mejores que Ryan García. Sería un retiro, ¿me entiendes? Ahora, aunque creo que no le iban a dejar los entrenadores cuando dieran a Manny Pacquiao calentando sus motores para irle hacia arriba. Aunque Ryan García es un boxeador que es joven, ¿me entiendes? Y es rápido, tiene agilidad y se mueve bien y cosas, pero no creo que tenía el chance de ganarle a Manny Pacquiao. Aunque Manny Pacquiao viene para abajo, ¿me entiendes? Pero cambiando sus demostraciones con un viejito que la mete fuerte. Sí. Y déjame clarificar un poquito, como dices que no estás en las redes. Let me just clarify a little bit. Ryan Garcia just said that he wanted to be, share the ring with a legend, and it just stayed at that. Wasn't any disrespectful comments. Nomás quiero clarificar un poco que Ryan Garcia dijo que él quería
compartir el cuadrilátero con Manny Pacquiao y pues no le llamó ninguno de los nombres, no le faltó respeto, nomás que dijo, pues cualquier que se presente la oportunidad a enfrentarse a Manny Pacquiao es un honor, entonces he just said it's an No, honor. pues, si lo hizo así, se comportó un caballero, entonces Ryan García lo hizo así, estaba súper bien, porque te dije que creo que no le dio palabras obscenas ni palabras feas, porque tenía gente alrededor de nada que lo aconsejaran, que le aconsejaran, y si no tiene gente que aconsejaran, lo hizo así, lo hizo súper bien, lo felicito por eso, porque en verdad sería, y el mundo entero lo vería como una falta de respeto, ¿me entiendes? Nada más por eso, una falta de respeto, no le doy el chance de pelear contigo o de poner tu nombre contra él en una pelea, a ver tú lo... Sí, obviamente, pues sabemos que el respeto es mutuo para Pero Manny yo sí Pacquiao. Creo que se fue, ajá. Creo que se fue rápidamente la conexión, Javier. Dale unos minutos para que se regrese. Se fue la conexión. ¿Qué fue lo que dijiste? Nomás lo último que escuché es que dijiste que que fuera... personalmente yo, el Abejón Fortuna, lo ofendo a Ryan García, que él es un cobarde, una gallina, que dije yo, atentamente yo, el Abejón Fortuna. Hay que hacer eso para llamar la atención y tener la pelea, ¿verdad que sí? We have to make those comments that sometimes to make the fights happen. Lo que tengo que hacer, yo tú lo vas a hacer mismo. Dice que Ryan García es un cobarde, una gallina, que dije yo atentamente yo, vaya hay fecha para mayo que él tiene, que hacerte la pelea. Javier, fue un placer. It was a pleasure. Thank you so much for your time and we'll be in communication. Javier, una vez más, como te repito, gracias por tu tiempo de tomar Gracias a ti de corazón, en verdad. Estamos a la orden. Cuando cualquier tipo de entrevista o cualquier cosa, tú me escribes y estamos a la orden. Un placer, sí. Muchas bendiciones a ti, a tu equipo. Sé que no trabajas solo, pero para adelante. Y a Bermúdez, un placer, me doy un abrazo. Saludos, Javier. Espero que disfrutes el resto de tu día. Okay, hope you enjoy the rest of your day. Gracias, bendiciones. Thank you so much for watching this video, and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Hub TV, and give us a follow online as well at Fight Hub TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.